profesional y también personal. Esa combinación hace que estas personas que tienen la deferencia de acompañarnos todos los miércoles puedan enriquecer los saberes en los temas que vamos a tratar. Esta noche tenemos como invitado especial a un excelente amigo, el magíster ingeniero Carlos Trigo Pérez. Él es ingeniero de sistemas, egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Facultad de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y aparte es un profesor, es un docente en el nivel de pregrado y también de posgrado, no solamente en la UNI, sino en diferentes universidades de excelente nivel. También ha sido exgerente de tecnologías de información en Royal St. Albans, ex miembro de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros como especialista en arquitectura digital del Estado. Viene realizando servicios para el despliegue de los proyectos del Plan de Gobierno y Transformación Digital en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es un conferencista, un consultor, y esta noche tenemos el privilegio y la diferencia que nos haya obsequiado estos 60 minutos para tratar un tema como es hacia la era de la dirección de proyectos. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar con nosotros en tu programa Entre Ingenieros. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Sé que desde la semana pasada hemos tratado de coordinar un momento y bueno, la apertura de que justamente sea en esta hora 8 de la noche y aquí para poder contarte un poco sobre este tema. Bueno, la semana pasada no pudimos estar porque tanto Carlos como mi persona, como docentes de la UNI, estábamos involucrados en el tema del examen de admisión 2022 que se inició el día martes y culminó el día sábado. Entonces, eso nos impidió poder estar, toda vez que por medidas de seguridad está totalmente prohibido portar celulares, laptop o cualquier medio de comunicación que asegura la probidad de nuestro examen de admisión ya tradicional en nuestro país, como es de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eso impidió estar con ustedes, pero hoy día reaparecemos en este nuevo horario. Carlos, cuando uno habla de proyectos, ¿qué debemos imaginarnos? Porque hoy día leemos proyectos en los diarios, revistas, en la televisión, pero ¿cuál es el concepto que, estricto, exacto, preciso, oportuno, cómo la comunidad debe entender lo que es un proyecto? Sí, un proyecto es un emprendimiento que obviamente tiene un objetivo que puede ser diseñar o elaborar un producto, un servicio, un resultado, y tiene un inicio y un fin, que es totalmente distinto que, por ejemplo, las operaciones que uno hace diariamente, si está trabajando en una empresa con alguna función, pues todos los días tiene que estar cumpliendo esa función. En cambio, en proyectos, lo interesante es que se define un alcance, se estima, se planifica y se logra ese producto, servicio, resultado después de un tiempo, y obviamente para eso es importante la presencia de un director de proyectos. Debemos entender entonces que un proyecto tiene diferentes etapas y diferentes partes. ¿Tendrías tú la gentileza de poder explicarnos, comentarnos esas partes? Por supuesto, se dice que un proyecto tiene un ciclo de vida, así como el ciclo de vida de una persona, los seres humanos, que el neonato, que el bebé, que el niño, que el adolescente, que el joven, que el adulto. En cada uno de esos estados o fases, nosotros hacemos cosas distintas. Gateamos, nos paramos, empezamos a balbucear, ya nos ponemos a caminar, nos seguimos desarrollando. Los proyectos son iguales, tienen fases y en cada fase siempre hay cosas distintas que se hacen. Entonces hay una similitud. Obviamente que así como en el ser humano, cuando tú ya eres adulto y transitas por un periodo más grande donde tú logras, digamos, resultados personales,
profesionales, hogareños, universitarios, lo que fuere, pues también en un proyecto existen esas fases que son las principales donde uno ya elabora ese producto, servicio, resultado. En estas fases, me imagino que cada fase tiene etapas y tiempos determinados para poder continuar en un cronograma que me imagino existe. Efectivamente. Dime, en el papel, como dicen, papel aguanta todo, pero en el caso de los proyectos no es así, porque se tiene que cumplir sí o sí, y si hay algún inconveniente, ¿cómo se resuelven esos inconvenientes, Carlos? Bien, todo parte de una idea que tiene que volverse explícita, tiene que aterrizarse. En muchos casos se tiene que hacer un estudio de viabilidad, de factibilidad, porque nadie va a invertir dinero, porque hacer un proyecto es invertir dinero, si es que no va a haber un beneficio o un valor o un resultado. Entonces, ahí empieza ese tránsito con una fase primera de viabilidad. Especialistas analizan bien lo que se quiere hacer y de repente sacan un informe indicando de que todo es factible. Luego puede venir un análisis costo-beneficio para ver de cuánto estamos hablando, porque una cosa es hacer una casa y otra cosa es hacer un edificio. En Claro. ambos vamos a tener una construcción, pero obviamente pensar en un edificio ya es imaginarte que es algo de mayor plazo, de mayor inversión. Entonces, todo esto de acá va a depender de algún presupuesto preestablecido que se tenga, que de alguna manera se balancea con cuál va a ser el resultado que se le va a dar, qué es lo que se va a beneficiar. El beneficio puede ser social, el beneficio puede ser económico, en fin, hay distintas maneras de encontrarle el significado de ejecutar un proyecto. Y en el tránsito del proyecto, obviamente que se pueden presentar dificultades. Y esas dificultades, el director de proyectos son los que tienen que estar detrás de las mismas, haciendo un monitoreo periódico, de tal manera que se pueda comparar los resultados reales versus los planes. Y si hay diferencias, obviamente hay que tomar acciones para poder conseguir el rumbo. Yo quisiera que en este momento todos imaginen que estamos en un velero. Estamos en el puerto, supongamos, de Los Ángeles y nos vamos a ir a Hong Kong. Entonces, ¿cuál es la ruta más cercana? Una línea recta. Bueno, un proyecto es un viaje en un velero, pero como es un velero, en el camino los vientos te van a empezar a desviar. Igual sucede en un proyecto. Por eso es que periódicamente yo tengo que ver mi rumbo y empezarlo a ajustar. Y si te sigues imaginando, esto es como un zigzag, porque me desvío un poquito, empiezo a tomar acciones, nuevamente agarro el rumbo hasta que llegue a la meta. Dime, se habla mucho de proyectos, plan estratégico. ¿Están ligados? Por ¿Son supuesto, complementarios? ¿Cómo es ese por tema? supuesto, por supuesto. Mira, el nacimiento de cualquier organización es para lograr un bien, un producto, un servicio, y obviamente no es la única empresa que va a dar ese bien, ese producto, ese servicio. Entonces, estamos en un mundo donde hay competencia. Cada organización tiene que hacer un plan estratégico, revisar su misión, revisar su visión y definir objetivos estratégicos que permitan
en función de las presiones de los clientes, de la competencia, de los organismos reguladores, fijar estos objetivos estratégicos que solo se pueden lograr con proyectos. Entonces, la organización va haciendo las operaciones del día al día, pero no puede solamente estar fabricando el mismo producto siempre. Con el plan estratégico, uno empieza a incrustar nuevos procesos, nuevas maneras de poder permanecer en el mercado. Gracias a los proyectos, las empresas lo pueden conseguir, logran los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos derivados de un plan estratégico solo se logran con proyectos. Carlos, se habla mucho de que en nuestro país hay zonas que por el canon disponen de una gran cantidad de dinero, pero sin embargo, cuando uno visita esas zonas, no encontramos una infraestructura para la comunidad como veredas, agua, luz, desarrollo, hospital, y luego el comentario dice, no hay buenos proyectos, no saben hacer proyectos. Significa entonces que en nuestro país hay un déficit de especialistas que puedan desarrollar de manera efectiva, eficiente y oportuna esos proyectos. Efectivamente, mira, y justamente el tema que yo te propuse para esta charla era hacia la era de la dirección de proyectos, porque hablando de lo que justo estás tocando como tema, estamos hablando de infraestructura del país. El Estado, el sector público, en cada ministerio dispone de un presupuesto anual. Se reparte hacia las regiones, municipios, en fin. Hay cientos de proyectos que están en cartera, pero para que pueda recién conseguirse la autorización de ese presupuesto, se necesita hacer un estudio de formulación. Y lamentablemente, en muchos casos, no hay experiencia, como bien lo has manifestado, o se adolece de una serie de elementos que al final los que califican se dan cuenta de estas ausencias y rechazan el trabajo. Y estamos hablando de un trabajo de ¿qué? 2 meses, 3 meses, 4 meses, te lo devuelven y lo tienes que volver a empezar, ya tú te puedes imaginar. Claro. Entonces, no se consumen los presupuestos porque no hay una aplicación adecuada de lo que es la dirección de proyectos desde su etapa inicial. Eso implica entonces que en el nivel de antegrado debería haber mayores cursos para que todas las especialidades, no solamente de ingeniería, economía, medicina, educación, todas, sin excepción, sea un curso transversal para que todos, como son equipos multidisciplinarios, tengan conciencia y puedan opinar con criterio. Lo que sucede, me imagino, es que las personas creen que un proyecto es solamente escribir, presentar, y de repente contratan a alguien, pero eso hay que hacerlo. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que en este mundo del hoy, las personas tienen que ser ambidiestras. Todos tenemos 2 manos, pero siempre tenemos una que es la que mejor manejamos. Pero la otra no está por las puras. En algunos momentos las utilizamos. Vivir significa usar las 2 manos. La mano diestra es la mano del día a día, lo continuo, lo operativo, que desde que estamos en el colegio, pasamos por la universidad, nos enseñan a operar, a hacer cosas rutinarias. Los proyectos son distintos. Los proyectos para mí son aprender a usar la otra mano. Que hay una serie de técnicas, herramientas que yo las utilizo con esta mano para las operaciones,
Eso no quita de que hayan otros tipos de herramientas específicas para poder usarlas en los proyectos. Lo que tú has dicho es cierto. Todos los seres humanos tenemos dos manos, todos debemos de aprender proyectos. Y ojo, te estoy hablando no solamente de los ingenieros, los abogados, los médicos, los psicólogos, todos tienen, todos los seres humanos tienen que saber manejar proyectos, porque en la vida de cualquier persona se ejecutan más de 15 proyectos. Ya desde el momento en que uno nace y lo mandan al colegio, hay un tremendo proyecto de puede durar 10 años, 11 años, 12 años. Luego ingresas a la universidad y tienes un proyecto de 5 años. Entonces, todos en la vida desarrollamos muchos proyectos y sabemos de que en algunos casos nos demoramos más o nos cuesta más porque no tenemos buenas prácticas de dirección de proyectos. Ese es el tema. Carlos, el tiempo avanza, la tecnología aparece, asoma, y ahora nos encontramos en una etapa que se llama la industria 4.0. ¿De qué manera todo este tema de las TIC, de la informática, eh, inciden en el desarrollo de los proyectos? Mira, yo quisiera un poco referirme al año 95, 1995, fíjate cuántos años han pasado, donde se hablaba de la economía digital. La economía digital nació porque las tecnologías empezaron a dar muchas más facilidades para poder resolver todos los problemas que uno se puede imaginar. En el año 1995 se hablaba de una economía digital, pero obviamente incipiente. Y solo para mostrarte o para que los que nos están escuchando puedan imaginarse, en aquella época, en el año 95, muchas personas seguían viendo a una empresa como un ente cerrado. Y obviamente fuera estaban los proveedores, los clientes, los organismos supervisores. Pero la tecnología en el año 95 permitió que se rompieran esos límites. Porque un empresario, una empresa, necesitaba sus proveedores. En lugar de estar haciéndole una orden de compra para reabastecer los materiales y así de repente me equivocaba y no pedía lo que debía pedir, bueno, gracias a la tecnología empezó la interoperabilidad. Y con la interoperabilidad, esos proveedores que suministran para la empresa lo que necesito, podían interconectarse y ver que mis almacenes ya estaban por quedarse en un nivel mínimo y automáticamente no esperaban a que se hiciera una orden de compra y lo reabastecían. Y el pago salía automáticamente. Eso se ha hecho desde el año 95. Las empresas hoy en día están integradas no solo con sus proveedores, también con sus clientes, porque los clientes ahora compran a través de un portal o de un marketplace. Entonces, como tú te puedes imaginar, la industria 4.0, para mí encima está el mundo digital, la transformación digital. Pero ¿cómo vamos a lograr la transformación digital? Con proyectos. No hay otra manera. Nuevos modelos de negocio con proyectos. Mejorar la planta con proyectos. Entonces, el secreto para que se pueda lograr aprovechar esa revolución, la cuarta revolución industrial o la quinta que vaya a haber, siempre va a requerir de un manejo de proyectos. Dime, y en ese escenario que tú dominas y eres un experto de la transformación digital, ¿cuál ha sido la, los, los indicadores
que te han permitido poder monitorear, porque ahora aparece la inteligencia artificial, aparece el Big Data, aparece todas esas, el Python y todo eso, herramientas que te permiten ahora poder tener una visión más exacta y en tiempo real de cómo va desarrollándose el proyecto, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio en nuestro país, en los diferentes escenarios en los cuales tú has podido asesorar, trabajar, participar desde adentro o también desde afuera? O sea, tu opinión es muy valiosa esta noche y también para todos los amigos que probablemente mañana nos puedan ver. Entonces, esta es una información y qué placer escucharte, Carlos. Francamente, cómo fue ese tema, Carlos? ¿Cómo es A ese ver, tema? mira, como te decía, en 1995 ya se hablaba de economía digital, pero desde el 95 hasta la pandemia, el Ya, desarrollo fue muy tímido. ya. La pandemia, por eso es que muchos dicen, un problema es una oportunidad. Y gracias, entre comillas, a esa pandemia, es que todas las organizaciones se vieron obligadas a transformarse, a cambiar de inmediato el giro del negocio. Ya no había nada presencial, Ujú. estaban las herramientas. Y lo que sucedió particularmente en el sector público, Antonio, porque justo yo en la época en que se estaba dando la pandemia, febrero, marzo del 2020, estaba haciendo un proyecto en el Ministerio de Salud. Y el Ya, proyecto era un data center de respaldo en un contenedor. Te puedes imaginar esos contenedores donde van los productos, etcétera. claro. Estábamos en eso y teníamos varios proyectos interesantes, todos de tecnología. Pero llegó la pandemia y los proyectos quedaron totalmente paralizados y el dinero tuvo que ser movido hacia proyectos netamente de salud. Mejorar los hospitales, que las vacunas, en fin. Y en general, en el sector público, tú sabes que existen los famosos tupas. Ujú. Bien. Bueno, los tupas, uno va con documentos, paga en el Banco de la Nación. Uy, ya no se podía hacer eso. Necesitabas una mesa de partes virtual ¿Cuál? Ah, en el MINSA, en el MTC y en la mayor parte de instituciones públicas, sin dejar de contar en el sector privado que lo empezó antes, se transformaron esas mesas de parte como mesas de parte virtuales. Todo digitalizado. Ya no necesitabas tú imprimir nada físicamente o presencialmente de llevarlo. Todo lo empezaste a subir. Entonces, eso ha sido un trigger, un gatillador, un impulsador de la transformación digital y esos proyectos se han empezado a desarrollar enormemente en estos 2 últimos años. eso implica también que todas las personas ligadas de manera directa o indirecta en las empresas públicas o privadas que no entraron a la ola del cambio, como dicen los chicos, ya fueron. Efectivamente, hay muchas organizaciones que han desaparecido, que Ujú. no pudieron reaccionar o que no tuvieron la resiliencia Claro, adecuada para soportarlo. Pero ¿sabes qué, Antonio? Comparado con otros países, el Perú y la mayor parte de las organizaciones reaccionaron positivamente. qué bien. Hasta empresas de tipo familiar. Creo que muchos nos podemos acordar que en la televisión salían y esas personas hacían su comercialización y todo basándose en pequeños proyectos familiares. O sea, todo eso de ahí ha sido, en resumidas cuentas, positivo. Eso ha Claro, sido positivo. claro, por ejemplo, hoy todo el mundo usa el delivery.
antes de la pandemia, lo mirábamos de reojo. Así es, una que otra cosa. En cambio ahora para todo, te olvidaste de tu celular. Llamas por teléfono a tu casa, le pides prestado a un amigo y que me lleven el celular a mi oficina porque el celular es lo que me mantiene ubicuo. Así es. Es el elemento de ubicuidad. Ya uno no puede vivir con su celular, ¿no? Esa es una cosa. Y hablando de celular, ahora todo está en los apps del celular. Claro, así Y es. todos esos han sido proyectos y se siguen desarrollando ese tipo de proyectos. Dime, ¿de qué manera todo este tema de los proyectos, la dirección de proyectos, que es un tema que tú manejas y que es uno de los objetivos que tengo en Proyección Social, de que tú desarrolles ese curso, que a veces las personas todavía no son conscientes de lo importante que hay detrás de esa palabra, dirección de proyectos? ¿No? Porque probablemente hay personas que también en este, como dicen, a río revuelto, Ganancia de pescadores. así es, pero son pescadores con minúscula. ¿Por qué? Porque no dominan el tema, ha habido mucha improvisación. Entonces la gente cuando habla de dirección de proyectos, lo mira así, porque no son conscientes aún de la importancia que tiene eso, no solamente en la empresa, sino en la vida misma, porque eso Mira, implica decisiones. efectivamente, Antonio, y disculpa que te corte un poco, pero ya estás llevando el tema a un asunto que justamente yo lo tengo en algunas láminas que me gustaría presentar Por para favor, responderte al respecto. muy bien, Bien, entonces voy a hacer la compartir. presentación. Si voy a compartir mi pantalla. Excelente. Bien, mira, yo ya tenía acá de todas maneras los puntos y todo lo que tú estás hablando, tú no conocías esto que he preparado. Yo solamente te dije, oye, Claro, Antonio, hacia la era de la dirección de proyectos. Pero fíjate, acá está el contenido. Son unas cuantas láminas, pero yo claro. creo que van a ser importantes. Van a Van a ser, complementar todo lo que estás haciendo en estos momentos. efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hay indicadores hoy recientes del año 2020 que nos están diciendo que la dirección de proyectos se está metiendo más en cualquier tipo de organización, no solamente en las empresas de construcción o las empresas consultoras que normalmente ejecutan proyectos. Lo que tú estabas mencionando de ese curso que se quiere dictar, mira, los trabajos en proyectos, la nueva trayectoria profesional. Ya no vamos a agarrar tu currículum, a ver qué ha sido. Analista, programador, especialista, jefe del área. No, 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 no. Ahora van a ser roles de proyectos. Como te decía, la nueva organización tiene que ser ambidiestra, manejar las dos manos. Los profesionales de cualquier profesión, no solo los ingenieros, tienen que saber manejar las dos manos. Vamos a ver los 9 bloques de un proyecto, las categorías y los retos que se tienen. Mira, en el año 2020 se hizo una encuesta de Ya, 1.284 ejecutivos, de los cuales 566 eran presidentes de directorio de primera línea, digamos, patrocinadores que podrían tranquilamente ejecutar proyectos porque tenían presupuesto. Y también intervinieron 728 directores de proyectos. Año 2020. Y el resultado fue que el 87% indicó que en el último año había habido un crecimiento en la demanda de proyectos en la organización. Un 13% dijo que se mantenía igual. El 87% del 87%, el 56% indicó que había crecido más del 25%. Otro 25% entre el 5 y el 25% y 19%
menos del 5%. Aquellas personas que ejecutaban proyectos y de repente hacían uno al año, ahora supervisan 50% más de proyectos. Si supervisaban 2, ahora supervisan 3. Si supervisaban 4, ahora supervisan 6. Y los roles basados en proyectos, ojo, roles basados en proyectos, ¿eh? Porque ya la organización empieza a cambiar. En el 2017 en Estados Unidos, 66 millones de los 300 y pico millones de la población de Estados Unidos trabaja en proyectos. En el 2020, 88 millones. Si seguimos con esa tendencia, Antonio, todo va a ser proyectos. Claro. Ahora, miremos la trayectoria profesional. Mira, muchos, tú y yo somos de la misma época, ingresamos a la universidad y soñamos en entrar a una empresa y convivir ahí, crecer de practicante, pasar a ser un ayudante, de repente ser un analista, en fin, todo en una sola empresa. Eso ya no existe. Luego apareció la onda de que no, ahora estoy un par de años como analista en una empresa y salto a una segunda empresa y ya soy un analista senior y salto a otra, o sea, con el mismo rol operativo, pretender hacer carrera también está desapareciendo, Antonio. Hoy en día, tú sabes que hay trabajo remoto. Hay muchos profesionales que están, entre comillas, dupleteando. ¿Por qué? Porque están trabajando remotamente en una organización, pero también están haciendo sus propios proyectos. Gracias a la digitalización. Al final, una empresa lo que quiere es un resultado. Claro. Déjame que yo lo haga de amanecida o a la hora de almuerzo, pero la cuestión es que yo puedo cumplir. Entonces, el trabajo en roles basados en proyectos, estimado Antonio, está creciendo enormemente. Ahora el pensamiento puede estar en estas dos direcciones. Los proyectos, estoy avanzando en algo funcional y aparece un proyecto y me involucran. O sea, los proyectos se interponen en mi trabajo del día a día. Disculpen, señores, esto va a ser perenne. Mi vida van a ser los proyectos. Eso es lo que se espera. La organización ambidiestra, como te decía, plan estratégico, todo lo que tú quieras, ahí está la organización ambidiestra. En el lado de operaciones hay explotación. Obviamente, tenemos que hacer negocios y para eso operaciones se dedica a vender, a fabricar, pero en el otro lado de proyectos, ¿qué hacemos? Exploración. Fíjate, una letrita de diferencia. Explotación para las operaciones del día a día y exploración porque necesitamos a través de proyectos ir enrumbando. Sabemos que las operaciones del día a día y los proyectos tienen características comunes. Son realizados por personas, están restringidas por recursos, se planifica, se ejecuta y se controla, pero cuidado, como te decía, los proyectos son temporales y únicos. En cambio, las operaciones son continuas y repetitivas. Entonces, a través de un plan estratégico, por una demanda del mercado, por una necesidad del negocio, por un pedido del mejor cliente que se tiene, por un avance tecnológico o por la detracción, retención y todo lo que termina en ción que te impuso la SUNAT, tienes que incrustar esos objetivos dentro de tu plan estratégico y finalmente desarrollar proyectos. No nos salvamos. ¿Y las personas? Las personas usamos una mano para las operaciones y la otra mano la tenemos que saber usar para proyectos. Yo lo que te puedo decir, Antonio, es que desde el año 97
que ejecuté el Year 2000 Problem, el problema del año 2000, yo me convertí en un profesional de proyectos. Que yo sea ingeniero industrial, que tenga una maestría en ingeniería de sistemas, mira, hoy en día yo miro las cosas como proyectos. Mi trabajo es proyectos. Esa es mi profesión. Fíjate la comparación entre las operaciones y los proyectos. Las operaciones es el presente, porque obviamente yo tengo que seguir vendiendo, fabricando, porque si no, no gano. Y si no gano, no puedo invertir en proyectos. Pero los proyectos es el futuro. Los objetivos de operaciones es generar ingresos para sobrevivir. Pero con los proyectos yo creo una visión, un propósito, porque yo tengo que continuar. La cultura de operaciones es la del comando, la del control, la disciplina, todo jerárquico, vertical. En proyectos es transversal, como bien lo dijiste, colaboración, emprendimiento. El enfoque en operaciones es eficiencia, eficiencia, cada vez más productividad, volumen, menores costos, más productos. En proyectos buscamos innovación, transformación, beneficios, valor. Los indicadores en operaciones, bueno, tú tienes que mirar pues tu balance scorecard, la parte comercial, la parte financiera. En proyectos, todo estratégico. Planes para operaciones, el plan de negocio, las operaciones, proyectos amarrado al plan estratégico, orientado a una hoja de ruta de futuro. Habilidades para operaciones, experiencia profunda en un tema. Ojo, para proyectos, generalista profundo. O sea, conocer de todo un poco para que puedas de esa manera desempeñarte mejor. Todas las experiencias son valiosas, todas las experiencias son valiosas. Rol clave, director de operaciones, director de proyectos. Bases financieras, el ciclo presupuestal anual, el otro basado en proyectos. Compensación, los resultados operativos, en el otro, lo que esos proyectos te van a deparar al día siguiente de haberse terminado o a los 6 meses o al año, dependiendo de cómo hayas realizado tu caso de negocio. En fin, Antonio, esto es un conjunto de dimensiones que creo que están sustentando claramente que tanto las personas como las organizaciones tienen que prepararse para ser ambidiestras. La cadena de valor, Porter, lo tradicional, las actividades primarias, las actividades secundarias, mira, no es que desaparezca, pero fíjate, ahora tengo un sistema donde están las operaciones y el valor que tiene que entregar la organización a través de proyectos, sin descuidar el entorno interno y ese entorno externo, como te decía, los proveedores, los clientes, que ahora son parte también de la organización. Un proyecto tiene un propósito. Trabajan personas, sí, hay un patrocinador que es el que financia, pero hay personas que van a ser beneficiadas como también afectadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos recursos humanos, necesitamos materiales. Vamos a ir avanzando el proyecto y vamos a ir generando entregables como grandes piezas tangibles. Para hacerlo, elaboramos un plan y en el camino se van a presentar cambios. Un proyecto requiere inversión. ¿Cuánto va a costar? Pero lo más importante, y acá lo quiero agrandar, son los beneficios que nos puede dar. Y ese beneficio hoy en día está la palabra valor por encima. El valor de un proyecto con un nuevo producto, servicio o resultado, con una contribución social, con eficiencia, productividad o efectividad, con una transición a un estado futuro.
Y por qué no también conservar beneficios de proyectos u operaciones anteriores que todavía pueden seguir actualizándose. Mira, yo no quiero, digamos, distraer mucho, pero hay muchos tipos de proyectos. Hay proyectos de eficiencia que tienen baja incertidumbre, baja complejidad y que todas las organizaciones deberían ser en ese tipo de proyectos 100% exitosas. No pueden fallar. Hay otros tipos de proyectos que se llaman de sostenimiento o sostenibles, como por ejemplo crear un nuevo producto, servicios, un nuevo sistema core de la organización, nuevos canales logísticos. Bueno, ahí 75% de éxito debería ser en la organización. Y en la parte más compleja y de mayor incertidumbre están los proyectos transformativos. Esos que se hablan como transformación digital, las innovaciones radicales, los nuevos modelos de negocio, todo lo que sea disruptivo. Ojo, ahí 30% de éxito, porque normalmente hay que estar en un tema de trial, error, a llegar al final. Cuando más complejo e incierto es un proyecto, más es el costo y el riesgo que se va a tener cuando el proyecto esté en marcha. Y para terminar, acá hay algunas estadísticas sobre los proyectos, cómo se completan, ligado al presupuesto, ligado al tiempo, la oportunidad o a las fallas que se pueden tener. Y obviamente hay espacio para que se mejoren los resultados de los proyectos, pero se necesita más líderes de proyecto. Se puede incrementar estos ratios, puede haber más beneficios para las organizaciones y para la sociedad. Y es, particularmente para mí, te lo digo, es más motivante e inspirador trabajar en un proyecto y acordarme de todas las vivencias, las amanecidas, las cosas que empezamos a... Eso trae más recuerdos que se te pegan en tu conciencia que el haber pasado por una empresa donde tuviste un rol funcional. Nosotros, como profesionales, tenemos que ser docentes con los ejecutivos de alto nivel para que aprecien este valor de la dirección de proyectos. Estimado Antonio, con esto termino esta presentación. No sé si hay alguna otra consulta. Mira, Carlos, acá hay dos grandes escenarios como consecuencia del desarrollo y del logro. Hay un logro tangible y hay un logro intangible. Probablemente, como tú mencionas, el intangible sea el que trasciende en el tiempo, porque va a generar momentos memorables y automotivadores. Efectivamente. Y van a repotenciar y van a generar una reingeniería en ese instante para, en una nueva ola, entrar a otro proyecto, optimizarlo, porque uno va aprendiendo, nunca deja de aprender. Y como dijo alguien, todo proyecto es perfectible a través del tiempo. Es cierto. Yo creo que las lecciones aprendidas que dejan los proyectos, a veces cuando estoy dictando alguno de los cursos de dirección de proyectos y toco algún tema en particular, lo primero que hago es acordarme de una vivencia de un proyecto. Claro. Y las tengo totalmente cercanas y hay que transmitirlas porque es otra manera también de aprender, escuchando a los que han vivido esas cosas para que uno repita lo bueno y evite los problemas que se tuvo en algún momento. Bueno, Carlos, acá tenemos saludos de amigos que nos acompañan siempre, el doctor Fernando Carrillo Venegas. Gracias, Fernando, porque siempre estás en nuestros programas. El arquitecto Julio Navarro Garma, que ha estado en el proceso de admisión con nosotros en la puerta número 6. A Andy,
Tenemos a Roxana Herrera Palacios, a John Ramos, que nos acompañan y te expresan su felicitación por tu participación en este programa, y así muchas personas que se van uniendo y que seguramente mañana en la repetición, ahora que estamos en el YouTube también, van a tener una opinión, sobre todo una reflexión. O sea, todo lo que tú has dicho que ha sido una parte didáctica como buen docente universitario, va a generar una reflexión. Y ese es el objetivo del programa. Muchas personas hoy día, al escuchar, o los que van a ver mañana, todo lo que tú has podido decir en tu PPT y lo que hemos conversado, van a decir, ¿dónde está el magíster Carlos Trigo para que siga trayendo la buena nueva? Por esto, Carlos, en nombre de toda la comunidad universitaria y las personas que de diferentes lugares, porque es un programa que sale para todo el Perú, te expreso mi gratitud por la deferencia de participar con tanto cariño, con tanto afecto, por haber expuesto de una manera tan pedagógica, tan didáctica y tan amigable, cosas que aparentemente algunas personas tienden a hacerlo complejo como si fuera un tabú. Muchas gracias, Antonio. Mira, yo veo algunos de los programas y si se me escapa uno, me meto al Facebook, lo busco, porque todos los temas que se desarrollan tienen distintos tamices y yo creo que cada día esta comunidad va a empezar a crecer y va a encontrar valor en cada una de esas grabaciones que tú dejas finalmente en Facebook de una manera gratuita para que la gente empiece a conocer sobre algunos temas de mucha importancia y no solamente para ingenieros, para cualquier profesional. Muchas gracias por tu invitación, Antonio. Sinceramente te felicito y que sigan estas exposiciones semanales y sigan creciendo tu comunidad también. Muchas gracias, Carlos. Y en nombre de toda la comunidad universitaria, en particular de la facultad, pero también de todas aquellas personas como estudiantes, profesionales, personas que no son necesariamente ingenieros, pero que nos van siguiendo. Y creo que hoy día, en este nuevo horario, ha sido una reaparición feliz porque estamos iniciando el segundo año de este programa. Hemos cumplido ya un año con diferentes invitados. Invitamos también a todos ustedes, amigos, que nos puedan sugerir a quién podemos entrevistar para que ustedes se involucren y hagamos que este programa Entre Ingenieros siga siendo un programa jovial, ameno, de aprendizaje, de difusión y de reflexión. Carlos, nuevamente te expreso mi gratitud, un abrazo y estaremos coordinando para ese curso que ha quedado ahí en el tintero, porque va a ser un cursazo. Ahora que viene los nuevos aires de la presencialidad, entonces será un escenario magnífico para poder promoverlo y que puedan tus saberes llevar a una tierra fértil y puedan trascender en el tiempo. Gracias, Carlos. Con todo gusto, muchas gracias. Tú sabes que nuestra universidad es nuestra alma mater y estamos nosotros los que hemos pasado por esos claustros dispuestos a ofrecer, a pagar, a devolver las enseñanzas que tuvimos en alguna oportunidad. Muchas gracias, Antonio. Gracias, estimados amigos. Y así nos despedimos hasta el próximo día, miércoles, que tenemos un invitado, que es el ingeniero Alberto Honores, quien estará hablando sobre el tema de seguridad en el trabajo. Hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche en este nuevo horario estelar, en su programa Entre Ingenieros, siempre con esa vocación de servicio, de participación y de difusión de temas tan importantes que son necesarios para el desarrollo de la comunidad. Muy buenas noches, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Carlos. Gracias, Antonio. Suerte. Gracias.